¿Alguna vez has pensado que tu existencia no es un accidente? En medio de miles de millones de personas, estás aquí, en este preciso momento, leyendo estas palabras. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito detrás de tu creación? La respuesta va mucho más allá de lo que imaginas y puede transformar completamente tu visión sobre ti mismo. Lo que voy a revelar ahora no es solo otra teoría sobre el sentido de la vida. Es una verdad fundamental que tiene el poder de resignificar cada momento de tu existencia. Cuando entiendas la verdadera razón por la cual fuiste creado, tus luchas, tus sueños e incluso tus dolores adquirirán un nuevo significado. Este es un conocimiento que ha transformado vidas durante milenios y hoy puede transformar la tuya. En el principio, antes de que existiera el tiempo, había un propósito. Imagina el momento en que Dios, en su infinita sabiduría, planeó tu existencia. No fue un pensamiento casual o una decisión aleatoria. Fue un acto de amor intencional y planificado. Existe una historia antigua, registrada en las primeras páginas de la Biblia, que nos revela algo extraordinario. Cuando todo lo demás ya había sido creado, los cielos, la tierra, los mares, las plantas y los animales, hubo una pausa significativa, y entonces algo único sucedió. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Percibe el peso de estas palabras. De todo lo que existe en el universo, solo tú llevas esta marca especial. ¿Te has preguntado por qué, entre todas las criaturas, solo el ser humano tiene esa capacidad única de cuestionar su propia existencia? ¿Por qué solo nosotros buscamos un sentido mayor para nuestra vida? La respuesta está grabada en el propio ADN de tu alma. Fuiste creado para una relación íntima con el Creador. Pero profundicemos más en esta fascinante historia. Cuando Adán abrió sus ojos por primera vez, no estaba en un ambiente caótico u hostil. Estaba en un jardín perfectamente planificado, donde cada detalle había sido preparado para él. El Edén no era solo un lugar físico, era un símbolo del tipo de conexión que debía existir entre el Creador y su creación más especial. Piensa en esto. En el jardín del Edén, Dios caminaba y conversaba con Adán y Eva en la frescura del día. No era una relación distante o formal, sino un vínculo cercano y personal. Esta es la primera pista sobre tu verdadero propósito. Fuiste creado para una intimidad sobrenatural con el Creador del universo. La historia continúa desarrollándose de manera aún más sorprendente. Cuando Dios trajo los animales para que Adán les diera nombre, no era solo un ejercicio de creatividad, era una demostración de la autoridad y responsabilidad que el ser humano recibió. Fuiste creado no solo para existir, sino para gobernar, crear y transformar. Pero aquí hay algo que muchos no perciben. Incluso con todo el poder y autoridad concedidos al ser humano, había algo más profundo en juego. La verdadera razón de tu creación trasciende cualquier realización terrenal. Fuiste creado para ser un reflejo vivo de la gloria del Creador. Observa cómo la narrativa bíblica revela esta verdad de forma única. Cuando Dios creó todas las otras cosas, simplemente habló y vinieron a existencia. Pero cuando llegó el momento de crear al ser humano, hubo un consejo divino. Hagamos al hombre. Este cambio de lenguaje no es accidental. Revela el carácter especial de tu creación. En cada persona existe una chispa divina, una marca indeleble del Creador. Por eso tienes esa capacidad única de crear, amar, perdonar y transformar. Estas no son solo características humanas, son reflejos de la propia naturaleza divina impresa en tu ser. La historia de la creación también nos muestra algo revolucionario. Fuiste creado para vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, dice el texto sagrado. Esto significa que tu propósito está intrínsecamente ligado a las relaciones, con Dios y con otros seres humanos. Pero aquí hay una revelación aún más profunda. Tu propósito no es solo individual. Formas parte de un plan mayor, una historia épica que comenzó antes de la fundación del mundo y continúa desarrollándose hasta hoy. Cuando Dios ordenó que la humanidad se multiplicara y llenara la tierra, no era solo una cuestión de reproducción física.
Era un llamado a esparcir la gloria y el conocimiento del Creador por toda la creación. La cuestión más intrigante surge cuando miramos el desarrollo de la historia humana. Incluso después de la caída en el jardín del Edén, tu propósito original no fue cancelado, fue redimido. El plan de Dios era tan perfecto que incluía incluso la posibilidad de la restauración. Ve cómo esto se manifiesta en la historia de Abraham. Dios llama a un hombre común y lo convierte en el padre de una gran nación. ¿Por qué? Porque a través de esa línea vendría la solución definitiva para reconectar a la humanidad con su propósito original. No se trataba solo de crear un pueblo, se trataba de restaurar el plan original de la creación. El viaje continúa a través de generaciones, cada una revelando más sobre su propósito. David, un simple pastor, se convierte en rey y es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos muestra que tu creación no depende de tu posición social o logros, depende de tu conexión con el Creador. Pero la historia alcanza su clímax de una manera que nadie esperaba. El propio Creador se hace criatura. Jesús viene al mundo no solo para salvar, sino para demostrar lo que significa vivir plenamente el propósito para el cual fuimos creados. Él es el modelo perfecto del ser humano, viviendo en total armonía con el plan divino. Observa cómo Jesús demuestra esto en su vida terrenal. Sana a los enfermos, alimenta a los hambrientos, perdona a los pecadores. No son solo actos aislados de bondad, son demostraciones prácticas de lo que significa ser verdaderamente humano, viviendo el propósito original de la creación. La cruz no es solo un símbolo de sacrificio, es el momento en que tu propósito es restaurado. Cuando Jesús declara «consumado es», no está hablando solo de la salvación, está declarando que el camino para que vivas tu propósito original está nuevamente abierto. Ahora, piensa en cómo esto afecta tu vida hoy. Cada momento, cada decisión, cada relación adquiere un nuevo significado cuando entiendes que fuiste creado para ser un canal de la presencia y del poder del Creador en el mundo. Tu trabajo no es solo una forma de ganar dinero, es una oportunidad de expresar la creatividad y el cuidado divino. Tus relaciones no son solo conexiones sociales, son ocasiones para demostrar el amor incondicional que recibimos del Creador. Hay un aspecto fascinante sobre tu creación que pocos perciben. Fuiste hecho como un ser tridimensional, cuerpo, alma y espíritu. Cada dimensión de tu ser fue diseñada con un propósito específico. Tu cuerpo no es solo un envoltorio temporal, es un templo sagrado, creado para manifestar la gloria del Creador en el mundo físico. La historia de José en Egipto ilustra perfectamente cómo funciona esto. Incluso vendido como esclavo, incluso encarcelado injustamente, nunca perdió la conciencia de su propósito mayor. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta no es solo una frase bonita, es la demostración de alguien que entendió profundamente la razón de su existencia. Piensa en Moisés, criado en el palacio del faraón, pero destinado a liberar a su pueblo. Durante 40 años pensó que su propósito era ser un príncipe egipcio. Durante otros 40 creyó que sería solo un pastor de ovejas. Pero Dios tenía un plan mayor, usar todas esas experiencias para cumplir el verdadero propósito de su creación. Lo que muchos no perciben es que tu propósito no está limitado al tiempo presente. Cuando Dios te creó, ya veía todas las generaciones que vendrían a través de ti. Tus elecciones hoy no afectan solo tu vida, impactan un legado eterno. Observa cómo esto se manifiesta en la historia de Ruth, una mujer moabita, extranjera, viuda, aparentemente sin propósito o futuro, pero su decisión de seguir a Dios la colocó en la línea del Mesías. Esto muestra que tu propósito va mucho más allá de las circunstancias actuales. La cuestión de la identidad es fundamental aquí. No eres definido por tus errores o limitaciones, eres definido por el propósito para el cual fuiste creado. Cuando Dios te mira, no ve solo quién eres ahora, ve quién fuiste creado para ser. Considera la historia de Gedeón. Cuando el ángel lo encontró, se estaba escondiendo,
trillando trigo en el lagar, pero el ángel lo llamó valiente guerrero. ¿Por qué? Porque Dios no lo veía como él se veía a sí mismo, lo veía a través del lente del propósito para el cual fue creado. La transformación que ocurre cuando descubres tu verdadero propósito es extraordinaria. Como Esther, que pensaba ser solo una joven huérfana en el palacio, hasta que descubrió que había sido colocada allí para un momento como este. Tu propósito siempre es mayor que tus circunstancias. Existe un patrón sorprendente que se repite a lo largo de las Escrituras. Personas comunes descubriendo un propósito extraordinario. Piensa en Daniel, llevado cautivo a Babilonia siendo joven. En medio de una cultura hostil, no solo sobrevivió, prosperó, porque entendió que su propósito era mayor que sus circunstancias. Lo que hace que tu creación sea aún más especial es que has recibido dones únicos. No son solo talentos naturales, son expresiones divinas colocadas en ti, como Bezalel, que recibió habilidades artísticas específicas para construir el tabernáculo. Tus dones no son accidentes, son herramientas divinas para cumplir tu propósito. La historia de Nehemías nos enseña algo profundo sobre propósito. Mientras servía como copero del rey, descubrió su verdadera misión: reconstruir los muros de Jerusalén. Esto nos muestra que tu trabajo actual puede ser solo una plataforma para algo mayor que Dios ha planeado. Lo que pocos perciben es que tu propósito a menudo se revela a través de las circunstancias que parecen desviarnos de él. José no entendió esto cuando fue vendido como esclavo. David no comprendió cuando huía de Saúl, pero cada desvío era en realidad parte del camino hacia su verdadero propósito. Observa cómo Pablo, antes Saulo, descubrió su propósito. Pensaba estar sirviendo a Dios persiguiendo a la iglesia, hasta que un encuentro sobrenatural lo cambió todo. A veces se necesita una revolución completa en nuestra vida para alinearnos con nuestro verdadero propósito. Hay una dimensión de tu propósito que trasciende lo individual. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función única y esencial. Como explica Pablo, el ojo no puede decir a la mano: no te necesito. Tu propósito está interconectado con el propósito de otros. La historia de Bernabé nos muestra otro aspecto crucial. A veces tu propósito es capacitar a otros para que cumplan el suyo. No solo animó a Pablo al inicio de su ministerio, creó oportunidades para que Pablo cumpliera su llamado. Tu propósito puede ser un catalizador para el propósito de otros. Lo que hace que tu propósito sea aún más significativo es que no depende de tus fuerzas, sino de la fuerza del Creador. Moisés era tartamudo, Gedeón era temeroso, Pedro era impulsivo, pero Dios los usó poderosamente. Tus debilidades no son obstáculos para tu propósito, son oportunidades para que la fuerza de Dios se manifieste. El descubrimiento más transformador sobre tu propósito es que no depende de circunstancias externas. Mira a Juan, exiliado en Patmos, aparentemente neutralizado e inútil. Fue exactamente allí, en lo que parecía ser su momento más improductivo, que recibió la revelación más profunda. Tu propósito sigue activo, incluso cuando piensas estar fuera de acción. Hay una razón profunda por la cual fuiste creado en este tiempo específico. Como Esther, no estás aquí por accidente. Cada era trae sus propios desafíos y oportunidades únicas. El mundo digital, la conectividad global, los cambios sociales, todo esto forma parte del escenario en el que tu propósito debe manifestarse. Considera la historia de Lucas, el médico que se convirtió en historiador del Evangelio. Sus conocimientos médicos y su precisión científica fueron usados por Dios de una manera que jamás imaginó. De la misma forma, tus experiencias, tu formación, tu trasfondo, todo ha sido divinamente orquestado para tu propósito. El aspecto más revolucionario de tu propósito es que no es estático, es dinámico y se desarrolla a lo largo de la vida. David comenzó como pastor, se convirtió en guerrero, luego rey, y finalmente un hombre conforme al corazón de Dios. Cada fase reveló una nueva dimensión de su propósito.
Hay una razón por la que tienes esa sed insaciable de algo más. Salomón, el hombre más sabio y rico de su época, descubrió que nada en este mundo puede satisfacer completamente el corazón humano. ¿Por qué? Porque fuimos creados para algo que trasciende este mundo. Lo que hace que tu propósito sea único es que no puede ser copiado o transferido. Como las huellas dactilares, cada persona tiene un llamado específico. Pedro no podía cumplir el propósito de Pablo, ni Pablo el de Pedro. Tu propósito es tan único como tú. La historia de Áquila y Priscila nos muestra algo extraordinario sobre propósito compartido. Como pareja, trabajaban haciendo tiendas, pero su verdadero propósito era mucho mayor. Fueron mentores cruciales en la iglesia primitiva. Tu propósito puede manifestarse a través de asociaciones divinas. Lo que muchos no perciben es que tu propósito a menudo se revela a través de lo que más toca tu corazón. Nehemías lloró cuando oyó sobre los muros destruidos de Jerusalén. Ese llanto no era solo emoción, era una pista divina sobre su llamado. Las causas que más tocan tu corazón son señales del propósito para el cual fuiste creado. Piensa en Timoteo, joven y tímido, pero llamado a liderar. Pablo le instruyó que no permitiera que nadie despreciara su juventud. Esto nos enseña algo poderoso. Tu edad, tu personalidad, tus características naturales no son impedimentos para tu propósito, son parte de él. La historia de Onésimo revela algo extraordinario sobre propósito redimido. Un esclavo fugitivo encuentra a Pablo en prisión y su vida es completamente transformada. Tu pasado no determina tu propósito. Al contrario, a menudo es redimido e integrado a él de maneras sorprendentes. Observa cómo Dorcas cumplió su propósito. No predicó a multitudes, ni realizó grandes milagros. Cosía ropa para viudas. Parecía algo pequeño, pero impactó tanto a su comunidad que después de su muerte, los creyentes llamaron a Pedro para resucitarla. Tu propósito no necesita ser grandioso a los ojos del mundo para ser significativo a los ojos de Dios. Lo fascinante de tu propósito es que a menudo se revela en momentos de crisis. Moisés descubrió su llamado cuando su pueblo estaba esclavizado. Daniel se destacó durante el exilio. Esther se levantó en un momento de amenaza de genocidio. Las circunstancias que parecen más desafiantes pueden ser exactamente el escenario para la manifestación de tu propósito. Existe una dimensión de tu propósito que solo puede ser descubierta en la intimidad con el Creador. David, antes de ser rey, antes de ser guerrero, era conocido como alguien que buscaba el corazón de Dios. Fue en esa intimidad que descubrió y desarrolló su identidad y propósito verdaderos. La historia de Silas nos muestra algo profundo sobre propósito y adversidad. Encarcelado con Pablo, cantaban a medianoche. No era solo optimismo, era la comprensión de que su propósito permanecía intacto, incluso en las peores circunstancias. De hecho, la prisión se convirtió en un escenario para uno de los mayores milagros de su ministerio. Existe una verdad revolucionaria sobre tu propósito que pocos comprenden. A menudo se manifiesta a través de tus batallas más difíciles. Piensa en Job. En medio de pérdidas devastadoras, su historia se convirtió en un testimonio eterno de fe y perseverancia. Tus luchas actuales no son solo desafíos, son parte integral de tu propósito. La historia de María, Madre de Jesús, nos revela algo extraordinario sobre propósito y su misión. Cuando el ángel le trajo un mensaje que cambiaría completamente sus planes, su respuesta fue: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». A veces, abrazar tu propósito significa abandonar tus propios planes. Lo que hace que tu propósito sea aún más especial es que a menudo impacta a personas que nunca conocerás. Piensa en Marcos, escribiendo su evangelio. No podía imaginar que, milenios después, sus palabras aún transformarían vidas. Tus acciones hoy pueden tener repercusiones eternas que ni siquiera imaginas. Observa cómo Bernabé cumplió su propósito a través del aliento. Su propio nombre significa hijo de consolación. No solo apoyó a Pablo al inicio de su ministerio, veía potencial en personas que otros rechazaban. Tu propósito puede ser aquel
que ve lo mejor en los demás y les ayuda a alcanzarlo. La dimensión más profunda de tu propósito es que está conectado con la eternidad. Juan, en sus visiones apocalípticas, vio multitudes adorando ante el trono. Esto nos muestra que tu propósito no termina en esta vida. Tiene implicaciones eternas. Hay algo extraordinario sobre cómo Dios usa a personas improbables para propósitos extraordinarios. Piensa en Rahab, una prostituta que se convirtió en parte de la línea del Mesías. Mateo, un recaudador de impuestos despreciado, se convirtió en uno de los 12. Tu pasado no te descalifica de tu propósito. Puede ser parte de tu historia de redención. El aspecto más liberador de tu propósito es que no necesitas probar tu valor para merecerlo. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero eso no canceló su llamado. Después de la resurrección, Jesús no lo reprendió. Lo restauró y reconfirmó su propósito. Tus fracasos no son el fin de la historia, son oportunidades para que la gracia se manifieste. Hay una verdad transformadora sobre tu propósito que se revela a través de las generaciones. Abraham nunca vio la plenitud de su promesa en vida, pero su fe impactó a naciones. José no comprendía el propósito de sus sueños cuando era joven, pero se cumplieron décadas después. Esto nos muestra que tu propósito a menudo se extiende más allá de tu horizonte temporal. La historia de Débora nos revela algo poderoso sobre propósito y autoridad. Como jueza de Israel, rompió paradigmas de su época. Al mismo tiempo, Jael, una mujer común en su tienda, cambió el curso de una batalla con una sola acción valiente. Tu propósito no está limitado por convenciones sociales o expectativas culturales. Trasciende esas barreras. Lo fascinante de tu propósito es cómo se conecta con otras personas. Ruth no sabía que su lealtad a Noemí la colocaría en la línea del Mesías. Onésimo no imaginaba que su fuga lo llevaría a un encuentro transformador con Pablo. Tus caminos aparentemente aleatorios son en realidad conexiones divinas cuidadosamente planificadas. Considera cómo Dios usa diferentes personalidades para diferentes propósitos. Juan, el discípulo amado, expresaba amor y compasión. Santiago y Juan, los hijos del trueno, eran conocidos por su celo. Pedro era impulsivo y audaz. Pablo era intelectual y estratégico. Cada personalidad única, cada uno con un papel insustituible en el plan divino. Observa cómo el propósito se manifiesta en diferentes estaciones de la vida. Moisés tuvo 40 años en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años liderando al pueblo. Cada fase lo preparó para la siguiente. José pasó por el pozo, por la casa de Potifar, por la prisión, antes del palacio. Tus estaciones actuales no son accidentes, son preparación divina. La dimensión más profunda de tu propósito es que está entrelazado con el propósito mayor de Dios. Como en la visión de Ezequiel de las ruedas dentro de ruedas, tu propósito individual es parte de un plan cósmico mayor. Las pequeñas decisiones que tomas hoy pueden tener repercusiones eternas que ni siquiera imaginas. El poder transformador del propósito se revela en las historias más improbables. Zaqueo, un recaudador de impuestos corrupto, encontró su verdadero llamado después de un almuerzo con Jesús. María Magdalena, atormentada por demonios, se convirtió en la primera testigo de la resurrección. Tus circunstancias actuales no son tu identidad final, son solo el punto de partida para tu transformación. La historia de Josué nos enseña algo profundo sobre propósito y sucesión. Durante años sirvió como asistente de Moisés, aprendiendo, observando, preparándose. Bernabé invirtió en Pablo, quien invirtió en Timoteo, quien debía invertir en otros. Tu propósito no es solo sobre ti, es sobre crear un legado que continúe a través de generaciones. Piensa en cómo diferentes dones sirven a diferentes propósitos. Bezalel era artista, Daniel era administrador, Lucas era médico, Lidia era empresaria, David era tanto guerrero como poeta. Tus talentos no son accidentes, son herramientas divinas para propósitos específicos. De la misma manera, tus habilidades únicas son parte integral de tu llamado. Lo fascinante del propósito
Es como se revela en las pequeñas elecciones diarias. La viuda que dio sus 2 monedas no sabía que sería recordada por milenios. El niño que ofreció 5 panes y 2 peces no imaginaba que alimentaría a una multitud. Tus pequeñas acciones de obediencia pueden tener impactos mucho mayores de lo que imaginas. La dimensión más profunda del propósito se manifiesta en los momentos de crisis. Esther estaba en el palacio para un momento como este. Daniel mantuvo su integridad en el foso de los leones. Pablo y Silas adoraron en la prisión. Los momentos que parecen probar tu propósito son a menudo los momentos en que más se manifiesta. Observa cómo el propósito se desarrolla a través de relaciones. Priscila y Áquila trabajaban juntos haciendo tiendas, pero su mayor impacto fue mentoreando a otros. Ruth y Noemí, Pablo y Timoteo, Elías y Eliseo. Cada relación divina amplifica y multiplica el propósito individual. El aspecto más liberador del propósito es que no depende de la perfección. Moisés era titubeante, Gedeón era temeroso, Pedro era impulsivo, Tomás tenía dudas. Tus imperfecciones no descalifican tu propósito, lo hacen más relatable y accesible para otros que también luchan. Existe una dimensión sorprendente del propósito que se revela entre bastidores. Onésimo encontró su llamado como esclavo fugitivo. El carcelero filipense descubrió su propósito a través de un terremoto a medianoche. La mujer samaritana, yendo a buscar agua en horario inusual, encontró al Mesías. Los momentos que parecen más ordinarios pueden ser portales para descubrimientos extraordinarios. La historia de José nos muestra cómo el propósito se desarrolla a través de injusticias. Vendido por sus hermanos, falsamente acusado, olvidado en prisión. Cada injusticia lo llevó más cerca de su destino. Al mismo tiempo, mira a Job. Sus pérdidas y sufrimientos se transformaron en un testimonio eterno. Tus luchas actuales no son desvíos de tu propósito, pueden ser el propio camino hacia él. El poder del propósito se manifiesta de formas inesperadas. Rahab, una prostituta, salvó a los espías y encontró redención. La mujer con flujo de sangre rompió protocolos sociales para tocar a Jesús. El ladrón en la cruz, en sus últimos momentos, encontró el paraíso. Tu pasado, tus limitaciones, tus circunstancias no son obstáculos para Dios, son oportunidades para su gracia. Observa cómo el propósito a menudo se revela a través del servicio. Tabita fue conocida por hacer ropa para viudas. Esteban comenzó sirviendo mesas antes de convertirse en el primer mártir. María ungió los pies de Jesús con perfume carísimo. Los actos que parecen pequeños a los ojos del mundo pueden ser monumentales a los ojos de Dios. La dimensión más profunda del propósito está en la intimidad con el Creador. Moisés hablaba con Dios cara a cara. David era un hombre conforme al corazón de Dios antes de ser rey. Juan, el discípulo amado, descansaba en el pecho de Jesús. Tu propósito no es primordialmente sobre hacer, es sobre ser y conocer íntimamente a tu Creador. Considera cómo el propósito se manifiesta en diferentes estaciones. Ana esperó años para tener a Samuel. Abraham esperó décadas por la promesa. Pablo pasó años en Arabia antes de iniciar su ministerio. Juan recibió el Apocalipsis en el exilio, en edad avanzada. Tus estaciones de espera no son vacías, son períodos de preparación divina. El aspecto más revolucionario del propósito es su naturaleza eterna. Enoc caminó con Dios y fue trasladado. Elías fue llevado en carros de fuego. Pablo vislumbró el tercer cielo. Juan tuvo visiones del trono celestial. Tu propósito no termina en esta vida. Tiene implicaciones eternas que trascienden el tiempo. Hay una verdad transformadora sobre el propósito que se revela en momentos de adoración. David danzó delante del arca sin importarle su dignidad real. María derramó perfume en los pies de Jesús, ignorando críticas. Pablo y Silas cantaban en la prisión a medianoche. Tu adoración no es solo expresión, es una declaración poderosa de tu propósito, incluso en circunstancias adversas. La historia de Daniel nos muestra algo extraordinario sobre propósito e integridad. En Babilonia,
Mantuvo su fe sin comprometer sus principios. Incluso cuando fue promovido, permaneció fiel en su devoción. Al mismo tiempo, los 3 jóvenes hebreos prefirieron el horno de fuego antes que adorar la estatua. Tu propósito a menudo se revela más claramente cuando es probado. Lo fascinante del propósito es cómo se manifiesta a través de las generaciones. Abraham nunca vio la tierra prometida, pero su fe impactó naciones. Moisés no entró en Canaán, pero preparó a Josué para liderar al pueblo. David no construyó el templo, pero preparó todo para Salomón. Tus acciones hoy pueden crear un legado que impactará a generaciones futuras. Observa cómo el propósito se revela en diferentes vocaciones. Lidia era comerciante de púrpura, Lucas era médico, Pablo hacía tiendas, Pedro era pescador, José era administrador, Daniel era consejero real. Tus talentos y habilidades profesionales no están separados de tu propósito espiritual, son parte integral de él. La dimensión más profunda del propósito está en la transformación del carácter. Jacob, el engañador, se convirtió en Israel, príncipe con Dios. Pedro, el negador, se convirtió en la roca. Pablo, el perseguidor, se convirtió en apóstol. Tus luchas y debilidades no son solo desafíos a superar, son oportunidades para una transformación profunda. El poder del propósito se manifiesta en relaciones improbables. Ruth, la moabita, se convirtió en ancestro del Mesías. La reina de Saba encontró sabiduría en Salomón. El centurión romano encontró fe extraordinaria. Tus encuentros accidentales pueden ser encuentros divinos cuidadosamente planificados. La naturaleza del propósito es a menudo paradójica. José necesitó ser vendido como esclavo para convertirse en gobernador. Moisés necesitó huir de Egipto para poder liberar a su pueblo. Pablo necesitó quedar ciego para verdaderamente ver. Los momentos que parecen alejarnos del propósito pueden ser exactamente el camino hacia él. La manifestación del propósito a menudo surge en los momentos más inesperados. Moisés encontró su llamado delante de una zarza ardiente en el desierto. Samuel escuchó su vocación mientras dormía en el templo. Pablo descubrió su propósito cuando fue derribado en el camino a Damasco. Los momentos que parecen más comunes pueden ser portales para revelaciones extraordinarias de tu destino. Observa cómo el propósito se revela a través del sufrimiento. Job perdió todo, pero su historia se convirtió en un testimonio eterno de fe. Jeremías, el profeta llorón, transformó sus lágrimas en mensajes poderosos. Pablo descubrió que en la debilidad, la fuerza divina se perfeccionaba. Tus luchas no son solo obstáculos, son instrumentos de transformación y testimonio. La dimensión comunitaria del propósito es fascinante. El cuerpo de Cristo funciona como una unidad, cada miembro con su función única. Áquila y Priscila trabajaban juntos, complementando sus dones. La iglesia primitiva compartía todo en común. Tu propósito no es aislado, está intrínsecamente conectado con la comunidad de fe. El aspecto más profundo del propósito está en la intimidad divina. Enoc caminó con Dios antes de ser trasladado. David buscaba el rostro de Dios en las colinas pastoreando ovejas. Juan el Bautista creció en el desierto en comunión profunda con el Creador. Tu primera vocación no es hacer algo, es conocer a alguien. La manifestación del propósito a través de las generaciones es extraordinaria. Timoteo recibió la fe a través de su abuela Loida y su madre Eunice. Samuel creció en el templo bajo la mentoría de Elí. Pablo invirtió en varias personas que continuarían su legado. Tu impacto no termina contigo, se multiplica a través de aquellos en quienes inviertes. El poder del propósito se revela en la adversidad. Daniel mantuvo su integridad en el foso de los leones. Esther arriesgó su vida por su pueblo. Los apóstoles se regocijaban por ser considerados dignos de sufrir por el nombre. Tus mayores desafíos pueden ser tus mayores plataformas para manifestar tu propósito. La naturaleza transformadora del propósito es evidente en los cambios de identidad. Simón se convirtió en Pedro, Saulo se convirtió en Pablo, Jacob se convirtió en Israel. Tu identidad actual
no es tu identidad final. Estás en proceso de transformación para reflejar tu verdadero propósito. La manifestación del propósito a través de los dones es extraordinaria. Bezalel recibió sabiduría para crear obras de arte en el tabernáculo. David compuso salmos que aún tocan corazones milenios después. Salomón recibió discernimiento para juzgar con justicia. Tus talentos no son accidentes, son herramientas divinas para impactar vidas. El aspecto intergeneracional del propósito es fascinante. Moisés preparó a Josué, Elías preparó a Eliseo, Pablo preparó a Timoteo. El joven Juan Marcos, inicialmente rechazado por Pablo, más tarde se volvió útil al ministerio. Tus fracasos no son definitivos, son parte del proceso de maduración de tu propósito. Observa cómo el propósito se manifiesta en diferentes estaciones de la vida. Isabel y Zacarías tuvieron a Juan el Bautista en edad avanzada. Ana sirvió en el templo como viuda durante décadas. Caleb conquistó su montaña a los 85 años. Tu edad no limita tu propósito. Cada estación tiene su propio significado e impacto. La dimensión restauradora del propósito es poderosa. Pedro, después de negar a Jesús, fue restaurado y fortaleció a sus hermanos. Marcos, después de abandonar a Pablo, escribió un evangelio. Juan Marcos, que desistió en el primer viaje misionero, más tarde se volvió útil al ministerio. Tus fracasos no son el fin, son oportunidades para la restauración. El poder del propósito se revela en relaciones improbables. Jonatán, hijo del rey, se alió con David, supuesto rival al trono. Ruth, la moabita, se unió fielmente a Noemí, la israelita. Pablo, el fariseo, se convirtió en mentor de Timoteo, medio gentil. Tus conexiones inesperadas pueden ser puentes divinos para propósitos mayores. La naturaleza multiplicadora del propósito es evidente. Los 5 panes y 2 peces alimentaron a miles. El pequeño grupo en el cenáculo se transformó en miles en el día de Pentecostés. La fe de Abraham generó naciones. Tus acciones aparentemente pequeñas pueden tener impactos exponenciales cuando se someten al propósito divino. El aspecto redentor del propósito es transformador. Rahab, la prostituta, se convirtió en parte de la línea del Mesías. Mateo, el recaudador de impuestos, se convirtió en apóstol. María Magdalena, antes atormentada por demonios, fue la primera en ver al Cristo resucitado. Tu pasado no determina tu futuro, es redimido e integrado a tu propósito. Tu propósito es más extraordinario de lo que imaginas. Como hemos visto a través de estas historias milenarias, no eres un accidente cósmico, eres una obra maestra divinamente planificada. De las luchas de José al triunfo de David, de las lágrimas de Jeremías al coraje de Esther, cada historia nos revela una verdad fundamental. Tu propósito es único, intransferible y eterno. Así como el barro en manos del alfarero, estás en constante proceso de formación. Tus luchas, tus fracasos, tus victorias, todo forma parte de ese proceso. Como descubrió Pablo, tus debilidades no son obstáculos, son oportunidades para la manifestación del poder divino. Recuerda, Moisés era tartamudo, pero liberó una nación. David era el menor entre sus hermanos, pero se convirtió en el mayor rey de Israel. Pedro negó a Jesús, pero se convirtió en roca. Pablo persiguió a la iglesia, pero se transformó en su mayor apóstol. Tus limitaciones no definen tu propósito, son parte de tu historia de redención. Lo más fascinante es que tu propósito no está limitado al tiempo presente. Como Abraham, puedes estar plantando semillas cuyos frutos solo serán recogidos por generaciones futuras. Como Daniel, tu fidelidad hoy puede impactar naciones mañana. Como Juan, tu testimonio puede resonar a través de los siglos. La verdadera razón por la cual fuiste creado trasciende realizaciones terrenales. Fuiste hecho para una intimidad sobrenatural con el Creador, para reflejar su gloria de manera única, para impactar vidas de formas que solo tú puedes hacer. Tus circunstancias actuales no son tu destino final, son solo el escenario donde tu propósito se está desarrollando. Y aquí está la verdad más liberadora.
No necesitas ser perfecto para cumplir tu propósito. De hecho, tus imperfecciones pueden ser exactamente lo que Dios usa para mostrar su perfección. Tus luchas pueden ser el testimonio que alguien necesita escuchar. Tus cicatrices pueden ser las credenciales que validan tu mensaje. Así que no subestimes el poder de una vida vivida con propósito. Como la viuda que dio sus 2 monedas, como el niño que ofreció 5 panes y 2 peces, como María que derramó su perfume en los pies de Jesús, tus acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener impactos eternos cuando están alineadas con tu propósito divino. No estás aquí por casualidad, no eres un error, eres una expresión única e irrepetible del amor creativo de Dios, colocado exactamente en este tiempo y lugar para un propósito específico. Y a medida que abrazas esta verdad, tu vida se convierte en una historia viva del poder transformador del Creador, una historia que continúa impactando vidas y generando frutos eternos. Este es tu momento, esta es tu historia, este es tu propósito, vívelo plenamente.